surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hay hechos y lugares que han sido olvidados por la historia, todos estos cubiertos por las arenas del tiempo, la cual permite que nunca salgan a la luz del día. Y aunque esto se debe a muchas circunstancias que permiten que suceda, lo cierto es que la mayoría de veces se debe a que en su momento hubo intereses de taparlo, de encubrirlo. Y quienes hacen esto son aquellos que tienen el poder para hacerlo, y que hasta el día de hoy lo siguen manteniendo. Pero para ser sinceros, aquellos hechos que involucran un drama humano son aquellos que más duelen cuando tratan de encubrirlos, de echarles tierra y esperar que nunca nadie vuelva a mencionarlos. Y es triste, pues hablamos de cientos de millones de personas que, como tú y como yo, vivieron su vida en su tiempo, con sus alegrías, preocupaciones del día a día, sus logros, sus metas y sus sueños. Pero por encima de todo, unas ganas inmensas de vivir. Y todas estas vidas, por razones del destino que aún no comprendemos, fueron enterradas para siempre. Alguien decidió de manera arbitraria por sus vidas y los condenó al olvido. Y la cita que nos depara el día de hoy es una de esas tristes situaciones de la historia de la cual pocos quieren hablar por la vergüenza que genera no solo para los perpetradores del fatídico hecho, sino para la humanidad misma. Por décadas hemos mirado a la primera parte del siglo XX y con horror solemos ver el Holocausto judío como la gran tragedia de la época. Y no me malinterpreten, realmente lo es. Pero se nos olvida que hubo otro gran holocausto durante aquellos años lejanos. Uno que es considerado como la primera gran tragedia de la historia, enmarcada como un verdadero genocidio. Millones de vidas que se enfrentaron a los hombres y a los horrores del exterminio sin que nadie pudiese ayudarlos. No habían fuerzas aliadas que lo salvaran, no había justicia y sobre todo a nadie le importó. Todo el mundo se hizo el de la vista gorda. Prepárate, porque el Nostromo se adentrará en el Asia Menor, en aquel extraño país al que conocemos hoy como Turquía. Visitaremos una de las épocas más crueles y horribles del antiguo imperio turco otomano, y nos pondremos del lado de un pueblo que fue perseguido durante siglos y que fue víctima del primer gran genocidio del siglo XX. Acompáñame, pues reavivaremos la llama de un hecho al cual la humanidad ha querido echarle tierra, al triste y terrorífico genocidio armenio. Antes de empezar, usted se preguntará, ¿quiénes son los armenios? Y por eso vamos a responder esa pregunta antes de entrar en materia. Los armenios son un pueblo, una etnia, una raza que habita las regiones del Cáucaso desde la antigüedad. Para que lo ubique en el mapa, es uno de los 3 países que hay entre la actual Turquía, Irán y Rusia, el que está al lado de Georgia, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Se le considera como descendientes del antiguo imperio seleucida que fue derrotado por Alejandro Magno. Estos armenios formaron una especie de reino en el año 98 a.C. y se mantuvieron independientes de los macedonios y romanos durante muchos siglos después. Fue en el siglo III de nuestra era cuando los evangelistas cristianos empezaron a llegar al territorio armenio y como consecuencia de esto se crea la Iglesia Apostólica Armenia,
uno de los bastiones más grandes del cristianismo en el Cáucaso. Tanto así que en el 301, Tirdates III, el gran soberano armenio de la región, proclamó al reino de Armenia como la primera nación cristiana de la historia, mucho antes de que Teodosio y Constantino lo hicieran con Roma unos años después. Ahora, poco después, para ser más exactos un siglo, serían conquistados por los persas sasánidas, aunque pudieron mantener cierta autonomía en todo aspecto. Se mantuvieron así hasta el año 640 de nuestra era, año en el que el creciente imperio árabe derrotó de forma definitiva a los persas y se quedó con la ocupación armenia. Así, los armenios, que no eran árabes sino de raza caucásica y en su mayoría se mantuvieron bajo el mandato de los distintos califas que reinaron el imperio árabe hasta el siglo XV, momento en el cual caen y Armenia puede independizarse de estos árabes. Durante la Edad Media, Armenia pasaría de manos de los bizantinos a los selyúcida y luego a las huestes del imperio mongol. Y finalmente, en el año 1500, el creciente imperio turco-otomano se quedó de manera definitiva con gran parte del territorio armenio. Y digo gran parte, porque la otra mitad se la llevó el otro coloso imperial de aquella época, el imperio ruso. Ahora, la Armenia dentro del imperio turco-otomano fue de suma importancia no solo por su posición geoestratégica, sino también debido a que los intelectuales armenios aportaban mucho al gran imperio turco-otomano. De hecho, muchos de los grandes consejeros de los sultanes eran armenios. Y así fue por muchos siglos, en los cuales la sinergia y la convivencia entre armenios y turcos otomanos era perfecta. Claro, con algunas distinciones. Bien es sabido que los otomanos aplicaron el modelo del reinado que habían tenido los árabes mucho tiempo atrás, todo basado en la ley islámica con algunas pequeñas modificaciones que habían implantado los sultanes para así tenerlos a su favor. Y estas leyes indican que si bien los armenios eran parte del imperio, al igual que los kurdos y los griegos, no poseían los mismos beneficios que los turcos. La razón, porque los armenios eran cristianos aún. Por lo tanto, no podían votar, se les cobraba más impuestos y no podían aspirar a cargos públicos. En la Sharia o en la ley islámica se dice que todo aquel que no sea musulmán se le debe aplicar una mayor cantidad de impuestos y debido a que supuestamente es así como ellos pagarían su protección y su derecho de estar dentro de un modelo tan complejo como lo era el Imperio Turco Otomano. Y este modelo es instaurado así desde los albores del Islam. Fue utilizado por Mahoma, utilizado por el Imperio Árabe y ahora por los turcos otomanos. Y por mucho tiempo los armenios no hallaron inconveniente con esto. Pero entrando al siglo XIX, algunos armenios van a estudiar en las grandes universidades europeas y se dan cuenta de que allá en el viejo continente están hablando de igualdad, de fraternidad, de independencia, de que todos los seres humanos deben ser tratados como iguales. Y entonces estos intelectuales armenios que van y vuelven de Europa empiezan a permear con sus ideas a la población armenia que estaba dentro de la ya decadente estructura del Imperio Turco Otomano. Recordemos que para ese entonces la industrialización y los grandes avances europeos no habían llegado a los otomanos, y de hecho nunca lo harían. Por eso se le llamó el anciano enfermo de Europa, al Imperio Turco Otomano. Y es aquí, luego de que Grecia en 1812 declarara independencia de los otomanos, que los armenios empiezan a pensar de nuevo en la idea de autodeterminación. Cansados de los abusos otomanos, Armenia quiere independizarse. En medio de todos estos pensamientos de independencia, en 1828 se dispara la guerra entre Rusia y el Imperio Turco Otomano, lo cual deja algunos cambios territoriales bastante importantes, entre ellos la anexión rusa de otra porción del territorio armenio.
Y para empeorar las cosas, décadas después, en 1877, se dispararía una segunda confrontación entre ambos países. La victoria rusa desembocaría en el famoso Tratado de San Stefano, el cual favorece a Rusia y declara que el Imperio Turco-Otomano debía abandonar los territorios europeos conquistados de Serbia, Montenegro, Rumanía y Bulgaria. Es en esta ocasión que los armenios ven una oportunidad para su independencia y empiezan a mantener conversaciones con las potencias europeas para que estos puedan ayudarles en la emancipación de aquel decadente imperio. Y aunque las potencias le ponen cierto cuidado, lo máximo que hacen es incluirlos en un acuerdo que dicta que estaban bajo el cuidado inglés y francés debido a que estos eran de población cristiana, pero nada de independencia. Y esta movida no le gusta nada al sultán que estaba instaurado en esa época en el Imperio Turco-Otomano. Estamos hablando de Abdul Hamid II. Este señor mira con desprecio los deseos de reforma que proponen los armenios. Por lo tanto, crea los escuadrones de exterminio de los armenios, llamados por su nombre Hamidiye, formados por algunos irregulares kurdos y también soldados turcos otomanos, una especie de paramilitares. Los jefes y los soldados recibían un salario, armas y las pertenencias armenias que eventualmente solían saquear. Participaban directamente de todas las masacres, en especial la de 1894 y 1896 que fueron ordenadas por Hamid II. Historiadores aseguran que fue aquí cuando inició el gran genocidio armenio, pues estamos hablando de que las víctimas que dejaron estas persecuciones se cuentan en cientos de miles. Para ser exactos, alrededor de 300.000 ejecutados que se llevaron a cabo para reprimir los movimientos independentistas armenios. Estamos hablando de saqueos, abusos sexuales contra la población femenina y también torturas. Un vicecónsul francés declaró que el objetivo del Imperio Otomano era aniquilar gradualmente a todos los elementos cristianos, dando a los jefes kurdos carta blanca para hacer lo que ellos pudiesen querer, desde enriquecerse de los bienes de los cristianos hasta satisfacer sus caprichos sexuales, fueran mujeres o niños. La peor atrocidad se produjo en Urfa, donde tropas otomanas incendiaron la catedral armenia, en la que estaban, por supuesto, 3.000 armenios congregados, donde se habían refugiado y además fusilaron a quien intentara escapar. Es así como a Hamid II se le recuerda en la historia como el Sultán Rojo, pues fue implacable en la persecución sistemática contra los armenios y otros grupos cristianos griegos. Y esta política despótica de terror, de desigualdad y tiranía, juntado con malas decisiones y la miseria en la que estaba sumido el Imperio Turco-Otomano, es la que genera que un grupo de generales y altos mandos del ejército decidan tomar cartas en el asunto en contra de la tiranía del sultán. Ya a mediados del siglo XIX, este grupo de intelectuales turcos, que se hacía llamar a sí mismo el Comité de Unión y Progreso, habían empezado a hablar de la posibilidad de derrocar al sultán Hamid II e instaurar una monarquía parlamentaria como la del Reino Unido. Sin embargo, estas ideas conspirativas de los grandes mandos turcos no se hicieron efectivas hasta los primeros años del siglo XX. Este comité, del que hablamos anteriormente, se hizo llamar después a sí mismo como el Movimiento de los Jóvenes Turcos, y prometían igualdad para todos los pueblos del Imperio Turco-Otomano a cambio de quitar el poder del sultán que había destruido las bases del imperio. Esto a los armenios les fascinó, pues estaban dispuestos a luchar junto con los jóvenes turcos para que así pudiesen quitarse de encima al genocida que los había perseguido por más de una década. Y no solo eso, sino que las propuestas de igualdad de este movimiento les llamaban la atención para lograr su independencia en Armenia. Y es así como en 1908 se proclama la Revolución de los Jóvenes Turcos, la nueva Carta Magna, estableciendo la monarquía constitucional, pero de manera pacífica. El nuevo gobierno prometía la igualdad entre sus súbditos, libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y libre circulación. Se concede también representación parlamentaria a los armenios en una proporción a su número. Y todo esto al principio parece espectacular, a los armenios les encanta, por fin podían hacer parte de un imperio que los trataría como iguales y tendrían representación política. Todo apuntaba a que mejores tiempos estaban por venir para los armenios y su gente, pero no fue así, porque en el seno del nuevo gobierno de los jóvenes turcos
empezarían a darse unas ideas que iniciarían con el verdadero genocidio armenio. En 1910 se lleva a cabo el Congreso Secreto de los Jóvenes Turcos, en el cual se establece la ideología para el nuevo imperio turco otomano. Y esta es nada más y nada menos que el panturquismo, es decir, una idea nacionalista que entiende que el imperio turco otomano debe ser grande de nuevo, pero para que esto suceda, todos sus habitantes deben ser turcos, todos deben seguir la misma línea cultural, religiosa y étnica de los turcos. Nada de kurdos, nada de asirios, griegos o armenios. Todos ellos debían ser exterminados para cumplir con el gran propósito de construir una gran nación. Así es, años antes de que esto mismo se le ocurriera a Adolf Hitler, ya se le había ocurrido a los jóvenes turcos en 1910. Y es aterrador pensar en esto, porque esto, de cierta forma, empieza a preocupar a los griegos y a los armenios, porque en diferencia a los kurdos, que eran árabes y musulmanes, los griegos y armenios no lo eran, y en su mayoría eran cristianos. Por lo tanto, luego de que en 1913 esta reforma fuera aprobada, empezó a perseguirse de manera sistemática a los armenios y a los griegos. Sin embargo, no lo podían hacer de manera tan efectiva. Recuerden que, como les comenté, las potencias europeas vigilaban lo que sucedía luego del Tratado de San Estéfano. Recordemos que casi un siglo atrás, Armenia era cuidada y protegida por las potencias aliadas europeas y con las nuevas políticas otomanas harían un mayor ahínco de esa vigilancia. Pero toda esta vigilancia exhaustiva se vería complicada luego de que estallara la Primera Guerra Mundial en Europa. Y como los turcos otomanos se pusieron del lado de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ya las potencias europeas aliadas poco podían hacer para proteger a los armenios. Fue aquí cuando el Comité de los Jóvenes Turcos empezó a ver una oportunidad para aplacar las rebeliones internas del imperio y empezar así, de manera definitiva, la persecución contra los armenios. El 24 de diciembre de 1914, el ministro de Guerra turco Enver Pasha ejecutó un plan para acercar y destruir al ejército del Cáucaso ruso de Sarikamish, con el fin de recuperar los territorios perdidos a Rusia después de la Guerra Ruso-Turca, de 1877 a 1878. Las fuerzas de Enver Pasha fueron derrotadas y casi completamente destruidas, una gran humillación para las tropas turcas en el frente con Rusia. Al regresar a la capital, Enver Pasha culpó públicamente de su derrota a los armenios de la región por haberse puesto del lado activo de los rusos. En noviembre de 1914, Shaqiq-ul-Islam proclamó la yihad o la Guerra Santa contra los cristianos. Esto se usó más tarde como un factor para promover a las masas radicales en la ejecución del genocidio armenio. Y fue así como el gobierno otomano ideó un plan, el cual consistía en una gran masacre, pero más organizada y más letal de las que había registrado en la época del sultán Hamid II. El plan fue ideado, premeditado y planificado sistemáticamente por los jóvenes turcos. Se puede diferenciar varias etapas, las cuales citaré de forma textual de la página genocidioarmenio.org, pues me parece que su descripción es muy adecuada y certera. La descripción de lo que dice en aquellos años crueles de 1923. El primer punto de este macabro plan fue el desarme, la confiscación de armas de la gran mayoría de la población armenia, armas que habían sido entregadas a la población para la guerra ruso-turca. Lo segundo fue la decapitación intelectual del pueblo. Primeramente se desharían de los intelectuales, políticos, poetas y religiosos para evitar que el pueblo pudiese organizarse de una manera rápida y eficaz en la forma de defensa. El secuestro de más de 600 intelectuales comenzó precisamente un nefasto 24 de abril de 1915 en la ciudad de Estambul. Sus cabezas fueron básicamente exhibidas por todas partes. Lo tercero fue la desmasculinización. No habían dejado nada al azar los grandes estrategas turcos.
Con la excusa de que la Gran Guerra había empezado, enrolaron en el ejército turco a todos los hombres armenios entre 15 y 45 años, que fuesen suficientemente fuertes como para sostener un fusil que nunca se les entregó. A los soldados solo se les utilizó como mano de obra para construir trincheras que inmediatamente se transformarían en sus propias tumbas. Luego vendrían las eternas caravanas hacia la muerte, es decir, la deportación. Los turcos debían borrar de la faz de la tierra a los armenios y todo vestigio de cultura armenia, para que nunca existiese en un futuro una causa armenia que basara sus reclamos territoriales y garantías en los derechos de las minorías. Las órdenes las dio el mismo ministro del Interior Taalaat y debían ser cumplidas, sin titubeos y haciendo caso omiso a la conciencia, decía su terrorífico telegrama. Sucede que las órdenes eran tan inhumanas que algunos soldados o jefes del ejército turco no podían creer lo que les estaban pidiendo y pedían explicaciones o aclaraciones. El resultado de todo esto, esos líderes que se opusieron fueron fusilados. Recordemos que el ministro Talat había sido muy claro: los armenios habían perdido el derecho a la vida en el gran imperio turco otomano. Pero como no se podía malgastar municiones en ahorro de guerra, se los debía matar a cuchillo limpio o ahogándolos en el río Éufrates, entre otras metodologías abominables. En los poblados y aldeas solo quedarían hombres enfermos, adolescentes, mujeres y ancianos. A esta población le esperaba la otra parte del plan, el cual era la deportación. Se colgaba en la plaza central de cada pueblo un aviso el cual decía que la población debía partir para la reubicación. El pretexto consistía en hacer creer a los armenios que serían reubicados para llevarlos a zonas de exclusión bélica, que los protegerían de los efectos de la guerra reinante. Estaban planificados todas las rutas de deportación. Al norte se les ahogaría, por ejemplo, en el Mar Negro. Los que vivían en el centro de Anatolia serían llevados sin víveres y caminando hasta el desierto de Der Zor, donde serían arrojados a los pozos naturales de este desierto, para luego ser quemados. Los métodos de aniquilamiento eran realmente espantosos y obviamente no se respetaba ni el sexo ni la edad de las víctimas. Las espantosas órdenes de Talat aclaraban que no debía vivir ni siquiera el que se encontrase en el vientre de sus madres. El río Éufrates, de las aguas cristalinas, durante días presentó un color rojo de transportar cientos de cadáveres armenios. Por otra parte, miles de mujeres y niños terminaron sirviendo en los harenes de Pasha o los jefes turcos, por lo que hoy en día muchos ciudadanos turcos desconocen si su verdadero origen pertenece a la raza armenia o es producto de estos cruces entre turcos y las violaciones masivas que hicieron con las mujeres armenias de aquella época. El plan de exterminio armenio era perfecto, pero lo que impidió su consumación efectiva fueron las fuerzas rebeldes armenias conformadas por hombres y mujeres voluntarios que con gran valentía impidieron, al menos por varios meses, la invasión de los turcos en algunos pueblos y aldeas, por lo que hubo algunos sobrevivientes al genocidio. Otros sobrevivieron porque fueron confundidos con cadáveres o porque se pudieron esconder durante la deportación, ya fuere porque estaban comprados por los árabes o por otras razones en específico. Cabe hacer referencia que hubieron muchos que sobrevivieron gracias a algún vecino turco o kurdo que no aceptaba la política xenófoba de su imperio. En tal caso, era la pena de muerte lo que les esperaba a aquellos turcos o kurdos que transgredieran o dieran cobijo a algún armenio. El imperio turco otomano, sumido en una vergonzosa derrota bélica, llegó a su fin, al final de la Primera Guerra Mundial. Los griegos, franceses, ingleses e italianos se repartieron de momento los restos del imperio. Mientras tanto, muchos armenios se repatriaron nuevamente hacia sus hogares ancestrales, sin sospechar que el resurgimiento de la nueva Turquía continuaría con su plan genocida. Aunque los jóvenes turcos son condenados a la pena de muerte por un tribunal, acusado de organizar y ejecutar al genocidio armenio, el mismo tribunal prometía que este tema iba a continuar. Mientras los jóvenes turcos disfrutaban de su exilio y su falsa condena, el gobierno turco es tomado por la fuerza y queda en manos del famoso Mustafa Kemal Atatürk, el gran padre y fundador de la Turquía actual, quien llevaría a cabo meticulosamente otro plan genocida contra el pueblo armenio hasta el año 1923.
Y así termina nuestra triste historia del día de hoy. O bueno, por lo menos para nosotros, porque lastimosamente para los armenios esto sigue. A diferencia del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, el gran genocidio armenio, el cual dejó más de 1.500.000 de víctimas, no ha sido reconocido oficialmente por el gobierno turco, y más sorprendente aún, por muchas naciones de la Tierra. El dato es aterrador. Hoy solo 32 países, escúcheme bien, 32 países reconocen que realmente este genocidio ocurrió en el seno del Imperio Turco Otomano. Por su parte, los turcos quieren negar que existió. Reconocen que hubo una persecución en contra de los armenios, pero ellos no lo consideran un genocidio. Y de igual manera, no han pedido perdón ni reparado a las víctimas. Además que esto supone, para los turcos, reconocer que Atatürk, el gran padre de la patria, fue un genocida. Y esto no puede suceder. Para que usted se haga una idea, si es latinoamericano, es como si Simón Bolívar fuese acusado de lo mismo. Claro que, en mi opinión personal, Simón Bolívar también fue un cruel asesino. La figura de los padres de la patria turca hoy en día es un tema de debate. Hay posiciones nacionalistas que los alaban, pero hay otros que reconocen sin lugar a duda que fueron grandes genocidas que emprendieron persecución en contra de los griegos, kurdos y en especial los armenios. La situación actual es triste, pues no son muchos los países que han querido reconocer al genocidio armenio. Entre ellos, con vergüenza lo digo, está mi país Colombia. La razón es que no quieren dañar sus relaciones con Turquía, que es un gran aliado económico. Y además muchos argumentan que para aquel lejano siglo XIX e inicios del XX, el gran término de genocidio no estaba bien definido, lo cual me parece una auténtica estupidez. Este año se cumplen 105 años del genocidio armenio, y al contrario de lo que sucedió con los judíos en Alemania, pocos fueron los que tuvieron que pagar por lo que hicieron. Los armenios se dispersaron por todo el mundo como consecuencia de eso. Luego de todo, Armenia pasó a formar parte del bloque comunista de la Unión Soviética y así se mantuvo hasta su independencia en 1991. Pero la República Armenia que podemos ver en el mapa el día de hoy no es ni por asomo la mitad de grande de lo que debería ser. Además, sumida en conflictos internos hoy en día. Y esa es la realidad, a nadie le importaron los armenios. Hoy, a 105 años después de este fatídico hecho, sigue siendo un tema el cual se prefiere echarle tierra y dejarlo pasar. Además, el silencio de la comunidad internacional de aquella época frente al genocidio alentó a que otros lo hicieran de la misma forma durante años. El genocidio armenio fue la prueba de que el mundo prefería hacer la vista a un lado antes de ver por las necesidades de estas minorías. Y esto se probaría unas décadas después. Días antes de la invasión a Polonia el 22 de agosto de 1939, Adolf Hitler se reunió con sus miembros del Estado Mayor en una ciudad llamada Obersalzberg. Allí les explicó que ya no podía esperar más y que había decidido un plan de invasión para dicho país. Y estas fueron las palabras que pronunció el Führer frente a su gabinete, las cuales fueron filtradas luego de los juicios de Nuremberg. Cito textualmente las palabras de Adolf Hitler. Nuestra fuerza reside en nuestra rapidez y brutalidad. Fue con un corazón ligero que Genghis Khan envió a la muerte a millones y millares de niños y mujeres. La historia no ve en él nada más que al gran fundador de un estado. He dado la orden y haré fusilar a quien pronuncie una sola palabra de crítica, de que el objeto de la guerra no es alcanzar límites definidos, sino el aniquilamiento físico del enemigo. Asimismo, mantengo listas para el momento oportuno las unidades de terror con la orden de matar sin piedad o gracia a todo hombre, mujer y niño de raza o lengua polaca. Solo por este medio obtendremos el espacio vital que necesitamos. Nadie dirá nada. No me pedirán explicaciones. Después de todo, ¿quién habla el día de hoy acerca del exterminio de los armenios?
Y así concluimos el episodio del día de hoy. Perdónenme si mi voz se escucha rara o tuve que tomar algunas pausas durante la locución del podcast. Últimamente me he sentido un poco enfermo y bueno, espero que pueda recuperarme pronto. Espero lo sepan entender de esta forma. También debo aclarar desde el vamos, antes de leer los comentarios del episodio anterior, el del conflicto entre Israel y el Líbano, que muchos me hicieron llegar o muchos me notificaron que hubo una parte del episodio pasado en el cual la música como que se disparó y cubrió un poco mi voz. Tienen razón, no me había dado cuenta, tal vez me haya sido un problema cuando lo exporté, por alguna razón no me di cuenta. Pero bueno, ahí quedó el episodio, si no lo han escuchado, los invito a que vayan a escucharlo en este mismo instante. Me dice precisamente Martínez1301 que la música de fondo quedó un poco más ruidosa que la voz. Jesús Olivas me resalta exactamente lo mismo. Y después me dice que la única forma de que haya paz en Medio Oriente es que los europeos y estadounidenses hagan que Israel deje de atacar a personas inocentes que no tienen que ver nada en el conflicto y que en vez de lanzar un misil a una ciudad o a un pueblo donde hay gente inocente, en vez de eso debe haber un diálogo o cooperación para acabar con los terroristas de manera de que no maten gente inocente, porque lo único que van a hacer es aumentar que el odio mejor dicho, que hay entre la población musulmana e Israel. Y sí, Jesús Olivas, el problema es que no es tan sencillo como eso. Yo quiero que ustedes entiendan que aquí el malo de la pelea no es Israel y el malo de la pelea tampoco son los árabes ni los musulmanes. Todos son víctimas, todos están peleando una guerra que realmente no quisieran. Es realmente interesante ver cómo durante muchos siglos árabes, musulmanes, judíos y hebreos pudieron coexistir de manera pacífica durante ese momento. Lo que pasa es que esta nueva guerra actual tiene unos tintes políticos, tiene unos tintes económicos totalmente distintos. Entonces, realmente, aquí lo que hay que hacer, como lo dije en el episodio pasado, es velar por la paz y no tomar partido por ninguno de los digamos que, bandos que hay en este lugar. Pero coincido contigo que las potencias extranjeras no deberían meter sus narices más en este conflicto. Y Jesús Olivas nos dice que no sabía que yo era árabe por parte de mi abuelo. ¿Quién lo diría? Si tu abuelo está vivo, espero que estén bien y espero que hayan podido encontrar una felicidad hermosa en Colombia y que le ruego a Dios que si me da la oportunidad de ir y ver el lago donde todos creyeron que era el Dorado. Cuídate y sigue así, espero con ansias el café Nostromo. Bueno, claro que sí, por supuesto estás supremamente invitado aquí a Colombia. No es mi abuelo, mi bisabuelo, era el que venía del Líbano. Pero bueno, muchas gracias por los saludos. Jair GD nos dice, buen podcast, datos muy interesantes y sinceramente desconocía el tema tan complejo de Palestina e Israel. Pero Líbano sí que la pasó mal, ahora está peor, espero que llegue la paz a estos lugares. La Caverna del Coso dice, vaya esta complejidad del conflicto. Esto es más difícil de comprender, bien como los conflictos internos de Latinoamérica y de África. Aún no puedo creer que ahora se tenga que volver a esta época violenta. Un profe de mi prepa contó una teoría que hacen en Medio Oriente y es la economía de la violencia. Consiste en el cual se hacen falsas provocaciones a ciertas naciones sin que estos noten lo que están haciendo y que al final se peleen entre ellas mismas, haciendo que la nación o potencia que causó esta guerra lo aproveche para venderles armas, suministros y servicios militares a exorbitantes precios. Entre más sufra, más aceptarán dar lo que necesitan para poder afrontar el conflicto. Está interesante el video, y no sabía nada del conflicto y me acordó una película animada que habla acerca de la guerra del Ébano. Un saludo y esperemos a que cambien las cosas para el bien. Daniela Céspedes Cotrino nos dice, excelente podcast, como siempre, sorprendiéndonos con las historias, gracias, porque con tus programas entiendo y aprendo de historia. Antónico González finalmente nos dice, de nuevo las consecuencias de cuando las naciones occidentales meten sus narices en los conflictos que no les importan. Recuerdo un capítulo de Anthony Bourdain en su serie Sin Reservas que viajó a Beirut. Como sabrán, en ese programa el chef estadounidense viajaba a los países para probar la comida típica, pero en este capítulo ocurría la guerra del Líbano. Se trató de cómo se vivía la tensión en la guerra y cómo terminaron evacuando al chef y su equipo. Un saludo a Antónico González, no conocía esta anécdota, voy a buscarla
el video, por así decirlo, si está disponible, para poder verlo. Me parece supremamente interesante. Quiero recordarles también que pueden suscribirse en nuestras redes sociales, pueden seguirnos. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. También únanse a nuestro canal de Discord, servidor de Discord, el cual pueden encontrar en la descripción. Me refiero precisamente al link. Y recuerden que este domingo nos vamos a ir con Historia del Abismo. El pasado domingo no se publicó nada de manera premeditada debido a situaciones personales. Pero mientras tanto les quiero comentar que vamos a hablar de un tema bastante emblemático, pero bastante misterioso, digámoslo de esa forma. Por ahora yo me despido. Yo soy Juan Manuel Correa y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a bordo del Nostromo.